Gracias, muy buenos días a todas y a todos, compañeros diputados y diputadas que nos acompañan del grupo parlamentario, a los medios de comunicación. Agradecerles esta asistencia a la convocatoria que hoy el PRD hace precisamente para informar de nuestra postura con respecto al dictamen que se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales con el tema del arraigo. La posición del PRD es y seguirá siendo la derogación total de la figura del arraigo penal de nuestra Constitución y de todas las legislaciones penales secundarias. Recordemos que el 27 de noviembre del año pasado presentamos en la Cámara una iniciativa que buscaba derogar de tajo esta figura cautelar de nuestro texto constitucional, que el propio coordinador de nuestra fracción en el Senado presentó una iniciativa en este mismo sentido. Refrendamos que el compromiso con los derechos humanos y con el respeto a las recomendaciones internacionales en la materia no está a discusión. Sin embargo, hemos de ser responsables y reconocer que la mayoría parlamentaria del PRI-PAN en esta Cámara de Diputados no nos permitió transitar momentáneamente en la derogación total de esta figura, pero sin embargo sí se abrió la posibilidad de regular, restringir y condicionar esta figura tan criticada internacionalmente. Como fracción parlamentaria, no estamos completamente satisfechos con el dictamen que ha emanado de la Comisión de Puntos Constitucionales sobre este tema. Sin embargo, hemos de reconocer que este dictamen representa un avance significativo en el sentido de convertir a esta figura en una medida extraordinaria con mayores controles y restricciones que permitan asegurar de mejor manera el respeto de los derechos humanos de las personas sujetas a investigación. Algunos de los elementos positivos de esta iniciativa son: se reduce el tiempo de 40 a 20 días en la primera solicitud de arraigo solicitada al juez penal. El Ministerio Público necesitará acreditar la existencia de indicios suficientes para vincular a una persona con alguno de los delitos contenidos bajo los supuestos de delincuencia organizada. Actualmente, solo basta que el Ministerio Público señale ante el juez la presunción de la comisión de un delito sin que fije ningún indicio por medio para que el arraigo proceda. Esto es, aumentamos los requisitos para que el Ministerio Público acredite con indicios suficientes la vinculación a una persona en la comisión de algún delito de los relacionados con la delincuencia organizada. Establecer además un estándar casi homologado a los requisitos necesarios para una orden de aprehensión, buscando con ellos desincentivar el uso de esta medida cautelar. Se establece también que el arraigo es una medida para allegar mayores elementos a la investigación. Se fija como un fin y no como un medio de investigación, debiendo acreditar también el Ministerio Público de qué forma o bajo qué línea de investigación se allegará de más elementos. Se establece como condición adicional que el Ministerio Público acredite otros supuestos de seguridad y se modifica el texto constitucional actual la conjunción de o por y, lo que obliga al Ministerio Público a cumplir con todos estos requisitos. Insisto, actualmente con un solo indicio había la forma de solicitar el arraigo, pero ahora se tienen que ahondar en indicios suficientes para que pueda solicitarse el arraigo. Se limita el segundo periodo de arraigo a 15 días en vez de 40 como está actualmente. Además, se establece claramente la facultad de los organismos públicos de derechos humanos para revisar esta medida, cosa que ya venían haciendo, pero con una serie de limitaciones y procedimientos engorrosos. Ahora se impone que podrán revisarlo en todo momento, lo que le facilita el ingreso a estos centros de arraigo, eliminando obstáculos de hecho. Adicionalmente, se establece que dicha revisión se hará en los términos en que disponga la ley, permitiendo con ello establecer un mecanismo legal especial de revisión del arraigo desde la legislación secundaria, similar al mecanismo nacional de prevención de la tortura que coordina la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El peor escenario, dadas las condiciones políticas de nuestro país, es mantener el arraigo como se encuentra actualmente. Votar en contra de esta iniciativa es mantener el arraigo por 90 días, mantener la discrecionalidad del Ministerio Público sin control alguno. Nuestra posición política es clara, el arraigo se tiene que eliminar, pero el día de hoy hemos avanzado en imponerle mayores controles y desincentivar su uso. Esto es lo que estuvimos discutiendo en diferentes mesas. Ustedes saben, la propuesta que presentó la izquierda fue la eliminación del arraigo de la Constitución. Ante la propuesta del PRI y del PAN de solo reducir tiempos, nosotros incluimos estos candados, estos controles que sí van a garantizar una revisión de los derechos humanos, que no sean transgredidos con esta figura que aún la misma figura los transgrede, pero fue lo que pudimos alcanzar con la correlación con la que contamos en esta legislatura. Yo creo que es un trabajo que se hizo de manera conjunta con los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales que aquí están presentes, y yo creo que con la parte que nos toca abonar en esta tarea de la legislación, que es precisamente el oficio para llegar a consensos que nos permitan tener un arraigo como actualmente se tiene, sin control alguno y con vejaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Amalia. Sí, yo quiero enfatizar que la propuesta que ha presentado el PRD y la que presentó la diputada Aleida Alavés es absolutamente la visión de nuestro partido. Es decir, creemos que debe eliminarse la figura del arraigo. Y al mismo tiempo, como ella misma lo ha subrayado, no existían las condiciones por la posición de dos partidos políticos que tienen una presencia numérica fundamental para la determinación que se toma aquí en la Cámara, de tal manera que pudiera garantizarse la erradicación de esta figura del arraigo. Lo que podría suceder es o mantener la situación tal como está ahora, que es verdaderamente grave y lesiva de manera absoluta, violatoria de los derechos humanos, o avanzar manteniendo nuestra determinación de ir a la erradicación del arraigo, por lo menos algunos de los elementos que señalaba aquí la diputada Aleida Alavés, es decir, la participación de la Comisión de Derechos Humanos. La presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos resulta fundamental y resulta además indispensable para que en el voto que dará el PRD nosotros pudiéramos participar. Adicionalmente, se señala que el arraigo será para delincuencia organizada. Sabemos que hay una gran demanda, un reclamo en la sociedad, es un clamor de que quienes estén vinculados a la delincuencia organizada, además con los requisitos que se pone de que se allegue elementos el Ministerio Público y que no sea por la simple presunción, sino que cuente con elementos, por supuesto, que no haya impunidad y que quienes estén vinculados a la delincuencia organizada no puedan evadirse de la acción de la justicia. Ese es el elemento, junto a la presencia de la Comisión de Derechos Humanos, que a nosotros nos ha motivado. No queremos, no admitimos que haya impunidad y que haya posibilidades de que se evadan de la acción de la justicia quienes estén con los elementos que aquí se señala y los candados que se señala para que no se cometan actos de injusticia con delincuencia organizada. Nos parece además pertinente señalar que continuaremos dando los argumentos y tratando de convencer a la mayoría de los diputados y las diputadas de todos los grupos parlamentarios para que se derogue la figura del arraigo y al mismo tiempo se fortalezca la capacidad y el profesionalismo y las tareas de investigación del Ministerio Público, que eso es a lo que debemos llegar en nuestro país. Gracias. Bueno, en efecto, de lo que se trata en este tema que hoy nos trae aquí con ustedes es de la posición que el PRD, nuestro partido, ha sostenido desde su creación en torno a la defensa de los derechos humanos. Esta es una lucha que no solamente hoy está presente en esta discusión, sino que está plenamente acreditada con el trabajo que diversas generaciones de compañeros del partido y diversos
diputadas y diputados, senadoras y senadores en diversas legislaturas han dado, una batalla que han dado para lograr plenitud en el respeto a los derechos humanos. Por supuesto que estamos claros de que la figura del arraigo ha sido utilizada como una herramienta en la persecución de los delitos, situación que aqueja, por supuesto, a todo el pueblo de México. Pero no por ello vamos a dejar de señalar que ni esa ni ninguna otra figura que esté por encima de la plenitud de la garantía de los derechos humanos dejará de preocuparnos en el PRD. Ha sido clara la posición que nuestro partido ha fijado en la voz de la diputada Aleida Alavés y continuaremos en esa ruta para que con esta y con las demás figuras que contradigan o contravengan los derechos de todas las personas será cuestionada y abolida por parte de nuestro partido. Gracias. Bueno, solamente agregaría yo, han sido bastante claras y contundentes mis compañeras y mi compañero diputado. Solamente precisaría o reiteraría que nosotros estamos por la desaparición de la figura del arraigo. Ese es nuestro reto, que desaparezca de la Constitución el arraigo por ser un instrumento violatorio de los derechos humanos, que como bien se dijo aquí se abusó en el pasado sobre todo, de esta figura establecida en la Constitución, que buscando coadyuvar y darle elementos al gobierno para hacerle frente a una tarea tan difícil como es el combate a la inseguridad, pues acabó siendo un instrumento mal utilizado. Que a una persona solamente por algún señalamiento del otro componente perverso de los testigos protegidos, por un señalamiento, acabe una ciudadana o ciudadano recluido 40 u 80 días en un arraigo que en muchas ocasiones, o casi en todas, la inmensa mayoría, o estando en el arraigo han sido liberados, o en los siguientes meses han salido prácticamente todos, porque se han derrumbado los elementos que usaron como prueba plena, como dicen los abogados, para detener a alguien que ni siquiera con órdenes de aprehensión liberada por un juez, sino simplemente con las órdenes de presentación, todo lo que ha sucedido y el daño que se le ha hecho a muchas ciudadanas y ciudadanos del país, consideramos que no puede continuar. Sin embargo, como bien se dijo aquí, en un proceso complejo de negociación, pues es hasta donde se pudo avanzar por ahora, que no significa que ahí nos quedemos. Vamos a presentar de inmediato una iniciativa que complemente la solicitud, la propuesta que estamos haciendo para que se derogue, se elimine la figura que ya hemos hecho amplia referencia, pero hay que destacar 2 o 3 pasos importantes: que se reduzca de 40 a 20 días y con una excepción de que en casos especiales argumentados plenamente se pudiera aumentar 15 más, que participe de manera permanente la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la vigilancia, la supervisión de que no se violenten derechos, que no se fabriquen pruebas, que no se fabriquen culpables, entre otras cosas. Yo creo que es un avance muy significativo y que nosotros no estaríamos cumpliendo cabalmente si con este avance nosotros votáramos en contra de que se concretara, porque lo que menos queremos, lo que no queremos es que esté, pero peor aún es que permanezca aquí. Entonces, por eso la importancia de precisar esto. Ya fue votado y aprobado en comisión. Aquí están nuestras compañeras, compañeros de la Comisión de Puntos. Hoy se pasará al Pleno en primera lectura, mañana entrará a discusión y a votación, pero es muy importante para nosotros precisar lo que ya han escuchado ustedes. Si no tienen preguntas. Buenas tardes.
A mí me llama la atención de que culpen al PAN y al PRI de haberse impuesto sobre esto. Vimos que en la votación de la comisión los legisladores perredistas, algunos estaban a favor, incluido el presidente de la comisión. Y la segunda pregunta, diputado, es sobre este tema del apoyo que le dan los exrectores al doctor Narro Robles para que se continúe con el diálogo en la UNAM, y también preguntarle cuál es la opinión sobre esta actitud de la hija del procurador del consumidor en torno a que mandó a clausurar un establecimiento. Quisiera hablar con mucho respeto fundamentalmente del arraigo, porque yo sé que hay muchos temas en el ambiente, pero entonces acabamos hablando de otro tema y no del que nos ocupa, para el cual las invitamos y los invitamos. No es por evadir ninguna pregunta, pero por supuesto que los compañeros votaron a favor del dictamen, porque como bien dijo la compañera Leida, nuestra propuesta, y lo reiteró Amalia, es eliminar el arraigo por ser una figura que ha violentado y violenta los derechos fundamentales, conscientes de que se requieren instrumentos para hacerle frente a un fenómeno que golpea al país como es la delincuencia organizada, lo sabemos, pero no puede ser esa una razón o una justificación para que se violenten los derechos humanos, sobre todo de quienes nada tienen que ver en asuntos de carácter delincuencial. Por eso los compañeros votaron a favor, y lo que dice la compañera Leida es, pues eso fue lo que logramos avanzar. Si ya el PRI y el PAN estaban en un acuerdo, al contrario, logramos que se incluyeran cosas que realmente costó mucho trabajo, entre otras la que Leida decía al final, de que no sea solamente por un indicio, sino que haya elementos suficientes para configurar que a esa persona que se le imputan efectivamente tenga que ver con ese delito. El otro asunto, solamente decirles que veo bien que los exrectores den su apoyo solidario a la universidad y al propio rector José Narro, que yo creo que ha buscado por todos los medios resolver el conflicto de manera pacífica y por la vía del diálogo antes de usar la fuerza. Y el otro, ya no me acuerdo cuál era, entonces, bueno, ya se habló mucho de eso. Creo que la propia señorita ya se disculpó a través de las redes. Malo que alguien haga uso indebido de un espacio público, porque además pues, ni siquiera es ella, sino es el papá, y eso de los cargos no son hereditarios ni se transmiten por la vía familiar, entonces muy malo, y pues ojalá que esos hechos no los veamos repetirse. Pues ya tendrá ahí que actuar los órganos de control interno y las instancias que corresponden de sanción. Por lo pronto, el juicio ciudadano y el rechazo y la condena ya es bastante amplio. Diputado, por acá yo sí quiero aclarar, Arroyo Viera comentó en la mañana en una entrevista que tal vez hoy mismo subiría arraigo. ¿Definitivamente se deja hasta mañana? No sube hoy a primera lectura. Sí, en primera lectura, pero ya para su debate y No, discusión. porque es una reforma constitucional y requiere cumplir con los tiempos. Mínimamente son las 2 sesiones reglamentarias. Solamente para precisar, ¿qué les responden ustedes a las organizaciones sociales e internacionales, incluso como Human Rights, que insisten en la eliminación y los están criticando a ustedes por ceder y dar el voto en vez de oponerse a esta figura que tanto ha sido criticada y que ellos argumentan que es violatoria de la Constitución misma? Que nosotros coincidimos absolutamente con ellos y con ellas, de que debe de eliminarse el arraigo. Lo hemos platicado hasta el cansancio con el representante de la ONU en materia de derechos humanos, con el de Human Rights Watch, con estas organizaciones internacionales y locales, el representante de Amnistía Internacional, pero con mucho respeto, no es a nosotros a los que deben de criticar, pues nosotros hemos dado la batalla igual que ellos, solamente que ellos también tienen que entender que nosotros estamos en el terreno legislativo, donde hay otras fuerzas políticas y que es un asunto de numeralia y de correlación de fuerzas, y que hoy lo que se ha logrado es que se reduzca de manera sustancial y que además se introduzcan elementos de control para
proteger, control y vigilancia para proteger los derechos humanos. Eso es un avance y con mucho respeto les diría a nuestros amigos que estamos en la misma trinchera y en la misma línea, solamente que en el terreno legislativo pues se llega hasta donde se puede. Buenas tardes. Por mi parte hablando ahorita y recordando las fechas que dio usted en cuanto a las reformas constitucionales, ¿eso quiere decir que el IFAI entonces se queda para el periodo siguiente o para un periodo extraordinario? IFAI lo están discutiendo, a las 3 de la tarde estaba convocada la comisión para seguir revisando ¿Pero ya la no discusión. da tiempo de que se analice en el Pleno? Pues si hoy mismo terminan, por supuesto que sí da tiempo. Es decir, la sesión no se va a acabar a las 3, la plenaria. La comisión se convocó a las 3 de la tarde justamente para revisar el tema y hasta donde yo sé están avanzando en la dictaminación. Con las consideraciones que ya se han hecho públicas, de que hay una contradicción. Telecomunicaciones y IFAI, porque están en el mismo artículo y en el mismo inciso, que es un asunto de carácter técnico, pero que se tiene que resolver jurídica y técnicamente. No podemos mandar una reforma constitucional con un error de esa naturaleza, entonces tiene que prever esa situación y seguramente más tarde sabremos cómo queda ya el dictamen. De que están en el mismo inciso. Los dos quedaron en el artículo 6º, apartado B, porque tienen similitud, pero no pueden estar dos reformas constitucionales con temas distintos en el mismo inciso. Es nomás de corrección, pero tiene que culminar un proceso para que se resuelva la otra. Chan, chan. Angélica Pérez, Nochebuena. La próxima visita de Barack Obama, ya faltan 2 días, 3 días prácticamente, y si consideran que todo se ha detenido precisamente por esta visita, que no haya actuado la Procuraduría General de la República en el caso del Magisterio de Guerrero, todas las movilizaciones que han hecho, o en el caso de la Rectoría de la UNAM. A ver, arraigo, queremos hablar del arraigo. De la visita de Obama, pues que se fortalezcan las relaciones bilaterales, la cooperación bilateral y que se pongan sobre la mesa los temas de la agenda también de México, no solamente las de Estados Unidos. Y para nosotros, asuntos migratorios, reforma migratoria, la cooperación, pero cooperación bilateral, no cooperación unilateral y predeterminada. El respeto a los derechos humanos a los que cruzan la frontera, entre otros temas, en general. Entonces, es una agenda compleja, pero yo espero que sea la oportunidad para replantearnos el mecanismo de cooperación. Ya es un disco rayado, pero lo repetimos, una buena parte de los problemas que vive México en materia de inseguridad se generan allá. Entonces, ¿somos corresponsables? Sí, pero también los del norte son corresponsables. Entonces, buscar una nueva relación, el replanteamiento de los acuerdos en materia de cooperación bilateral. Perdón, y el otro punto, ¿consideran que todas las acciones judiciales que podrían haberse dado desde hace varios días, en el caso del Magisterio o de la Rectoría de la UNAM, estos dos conflictos, se han frenado, se han detenido precisamente por esta visita? Son estrictamente supuestos y especulaciones. Entonces, bueno, nadie ha dicho que depende una cosa de la otra, pero además nosotros estamos porque haya diálogo, entendimiento, que se resuelva el conflicto por la vía del diálogo y escuchar a quienes están inconformes. Nosotros no estamos esperando que se vaya a resolver porque la PGR o alguna Procuraduría Estatal gire o solicite órdenes de aprehensión. Lo que queremos es que se resuelva escuchando a los que tienen diferencias y cosas que proponer. Gracias. Muchas gracias.